Golpeó la taza contra el mostrador con tanta fuerza que explotó, derramando café hirviendo en la cara de la joven camarera mientras gritaba de dolor. El sheriff corrupto sonrió con suficiencia, seguro de que nadie en ese restaurante se atrevería a desafiarlo. Creía que el pueblo le pertenecía, ese miedo mantenía a todos en silencio. Pero no vio al hombre en la esquina más alejada, de espaldas a la pared. El exeal de la Marina del Norte observando en silencio, con su K9 curtido en batalla a sus pies, los músculos tensos, la mirada fija en la amenaza. Y en los siguientes 10 segundos, ambos le mostrarían al sheriff lo que sucede cuando los verdaderos guerreros deciden que ya es suficiente. Antes de empezar, comparte desde donde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para más historias de honor, sacrificio y lazos que nunca se rompen. Tu apoyo lo es todo. Una fina capa de niebla matutina flotaba sobre las tranquilas afueras, cubriendo el pequeño restaurante del pueblo, donde solo unos pocos madrugadores se detenían. Evan Ward entró con paso lento y decidido, el típico de los que se adquieren tras años de entrenamiento para no apresurarse a menos que sea absolutamente necesario. A sus 35 años, tenía la complexión de un guerrero de toda la vida, con hombros anchos que llenaban una desgastada camisa de franela gris, con las mangas arremangadas para revelar la senue y la fuerza que aún se marcaban en sus brazos. Su rostro, anguloso y endurecido, solo se suavizaba con una barba corta y un par de ojos color avellana que parecían mayores de lo que era. A su lado caminaba Ranger, un pastor alemán de 6 años con un denso pelaje negro y ojos ámbar lo suficientemente agudos como para detectar el peligro antes de que llegara. Ranger se movía con silenciosa disciplina, encarnando tanto la lealtad como la pérdida. El perro había pertenecido a la hija de Evan. Ahora era el último ancla viva, atando a Evan a un mundo que ya no existía. Se acomodaron en su reservado habitual, en un rincón apartado, de espaldas a la pared, con todos los ángulos a la vista. Era una costumbre que Evan no abandonaba jamás. Ni durante el despliegue, ni después, ni siquiera ahora, en un pueblo tranquilo donde trabajaba como guardia de seguridad del turno de noche en una obra en las afueras. El trabajo pagaba poco, ofrecía aún menos propósito, pero era sencillo y tranquilo. 2 cosas a las que Evan se aferraba desde que dejó la marina. Una camarera le sirvió el desayuno. Café solo, huevos, tostadas, una loncha de tocino que ya casi no saboreaba. Un segundo plato llegó momentos después. Carne desmenuzada al vapor preparada especialmente para Ranger. El viejo cocinero lo llamaba el desayuno del perro héroe. El personal lo hacía ahora instintivamente. Desde la primera mañana, Evan entró con un chaleco de construcción de alta visibilidad. Agotado por un turno de 12 horas, murmuró: «Adelante, amigo». Y Ranger hundió la cabeza en el tazón. Por un breve instante, Evan se permitió la ilusión de calma, el murmullo de las conversaciones, el leve tintineo de los platos, la cálida luz de la mañana que se filtraba por las persianas. Envolvió las manos alrededor de la taza de café y aspiró la amargura, dejándose enraizar como ninguna otra cosa. Pero la calma rara vez duraba mucho, sobre todo cuando los recuerdos le atenazaban. 5 años atrás, había sido otra persona. El comandante Evan Ward, el líder más joven que el equipo SEAL 5 había designado jamás. Un estratega, un luchador, un hombre de confianza para asumir las peores misiones que suelo estadounidense se atreviera a autorizar. Su última operación había desmantelado uno de los cárteles de la droga transnacionales más poderosos de la historia moderna. Laboratorios incendiados, convoys confiscados, redes destrozadas. Pero el hombre más importante, el líder del cártel, escapó cruzando la frontera antes de que Evan pudiera alcanzarlo. El instinto de Evan le advirtió que el fantasma regresaría. 2 semanas después, acertó. Los frenos de la camioneta de su esposa fueron manipulados. El coche se desvió por un precipicio. Su esposa e hija murieron antes de que llegara la ayuda. Los investigadores escribieron: fallo mecánico.
Evan lo interpretó como un mensaje. Renunció a la Marina de inmediato. El mundo asumió que el héroe del equipo SEAL 5 quería descansar. Evan sabía la verdad. Estaba cansado de enterrar a sus seres queridos. Ahora trabajaba de noche en un complejo comercial a medio construir, revisando portones, talando camiones, mostrando identificaciones a contratistas, manteniendo alejados a adolescentes borrachos y recorriendo largos y solitarios pasillos de vigas de acero con solo Ranger a su lado. No era significativo, pero lo mantenía con vida, y Ranger, quien se había hecho un ovillo en la cama de su hija durante semanas después del accidente, necesitaba a Evan tanto como Evan lo necesitaba a él. Evan detuvo sus pensamientos errantes y apoyó una mano firme en la cabeza de R.E.R. El perro se inclinó, percibiendo el temblor en su respiración, lo que lo tranquilizó. Justo cuando el silencio comenzaba a asentarse de nuevo, la puerta se abrió de golpe. El sheriff Maddox entró primero. Tenía poco más de 40 años, corpulento como un hombre que vivía del alcohol y la autoridad. Su uniforme se estiraba sobre un vientre ancho, y su barba pulcramente recortada enmarcaba una mandíbula apretada por la costumbre. Sus ojos eran pequeños, mezquinos y calculadores. Ojos que sopesaban a cada persona en el restaurante, no como seres humanos, sino como herramientas u obstáculos. 2 agentes lo seguían. Barlow, delgado, nervioso, siempre sonriendo ante la crueldad que no se atrevía a infligir. Carnes, más corpulento, más lento, con un rostro que parecía tallado en una mueca permanente. Tras ellos, con una cafetera agarrada con ambas manos, iba Juno Hart, una camarera de 24 años de piel bronceada, rasgos suaves y cabello oscuro recogido en una coleta apresurada. Era esbelta y elegante, pero el cansancio le pesaba en los hombros. Juno era fuerte. Evan lo notaba en cómo se tragaba el miedo, pero la fuerza no la protegía ese día. Maddox la miraba como un lobo observa a un animal frágil. «Buenos días, sheriff», dijo ella cortésmente. Él no respondió. Ella le sirvió café en la taza. Luego, sin previo aviso, la arrojó de golpe sobre la encimera. La cerámica se hizo añicos. El café hirviendo salpicó la mejilla y el cuello de Juno. Ella gritó, tambaleándose hacia atrás, con las manos temblorosas al tocarse la piel ardiente. Barlow rió. Carnes sonrió con suficiencia. Maddox se recostó con una sonrisa satisfecha. Ranger se quedó paralizado, con los músculos tensos. Evan se quedó completamente inmóvil. No hubo un pico de rabia, ni una oleada de adrenalina, solo un cálculo frío y una opresión familiar en el pecho. La misma sensación que sintió antes de asaltar un complejo hostil años atrás. Maddox se alzaba imponente sobre Juno. «Te lo dije, muchacha, véndeme ese terreno. Deja de fingir que tienes opción. Es de mi padre», susurró Juno con voz temblorosa. «No voy a vender». Maddox la agarró de la muñeca, apretándola hasta que hizo una mueca. Ranger gruñó, un sonido profundo y mortal que hizo girar varias cabezas. Evan se levantó, un movimiento lento y controlado. «Guard», espetó Maddox. «Siéntate. Este no es Evan». No le dio la oportunidad de terminar. En 10 segundos, terminó. Un giro. Evan agarró la muñeca de Maddox. Un giro. Barlow se abalanzó. Evan lo levantó del suelo. Un golpe. Carnes buscó su taser. Evan lo estrelló contra el mostrador. Un candado. Maddox quedó inmovilizado boca abajo. Los brazos estirados dolorosamente detrás de él. Una orden. Ranger al suelo. El perro se congeló en su lugar. Listo, concentrado. 3 hombres en el suelo. Ningún movimiento inútil. Ninguna vacilación. El restaurante se quedó en silencio. Un adolescente cerca de la ventana lo filmó todo, con manos temblorosas de emoción. Lo subió antes de que el sheriff se levantara. 1 hora después, estaba en todas partes. Guardia de la construcción derriba a 3 policías en 10 segundos. Héroe estadounidense o justiciero.
Almohadilla Justicia en el restaurante. Héroe de la vida real. Un hombre contra tres. Héroe de guardia de la construcción. Lejos, en un edificio federal bordeado de pantallas y analistas, alguien detuvo el video en el rostro de Evan y reconoció al fantasma que creían desaparecido para siempre. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual. La tenue luz del sol apenas se filtraba entre las nubes grises que se cernían sobre la pequeña casa de alquiler de Evan Ward. Estaba de pie en el porche con una camiseta descolorida, tomando café tibio mientras Ranger olfateaba el jardín con alerta curiosidad. El silencio debería haberlo tranquilizado. No lo hizo. El rugido de los motores rompió la quietud. 5 todoterrenos negros se detuvieron junto a la acera, elegantes, pulidos e inconfundiblemente federales. Sus puertas se abrieron al unísono y hombres con trajes oscuros descendieron con precisión sincronizada. Al frente estaba el subdirector Marcus Hall. Hall tenía poco más de 50 años, era alto, de complexión fuerte a pesar de su edad, con la espalda recta y la postura firme de alguien que había dado órdenes a la gente durante toda su carrera. Llevaba el pelo, canoso en las sienes, corto, y la mandíbula bien afeitada, revelando unos pómulos marcados. Pero sus ojos cargaban con el peso de décadas en el mundo de la inteligencia. Serenos, analíticos y con un filo de fatiga. A Evan no le pareció cruel, solo un hombre que había visto demasiado y confiado muy poco. «Buenos días, señor Ward», dijo Hall con tono firme, pero no hostil. Ranger se adelantó de inmediato, colocándose entre Evan y la fila de agentes, con las orejas erguidas y la cola quieta. Evan bajó una mano. «Tranquilo, muchacho». Hall observó al perro con un dejo de respeto. Bien entrenado, leal, con buenas cualidades. Evan no respondió. No estaba de humor para la cortesía del gobierno. 2 agentes más se acercaron desde las camionetas. El agente Owen Price, de unos 35 años, delgado, de piel oscura, con barba corta y una mirada serena de depredador, claramente es militar. La agente Susan Kleene, de unos 40 años, cabello rubio hasta la barbilla, nariz afilada, mirada inteligente, traje planchado a la perfección. Hall se acercó. «Ya sabes que esto no es una visita social». Evan se cruzó de brazos. «Lo supuse». Hall asintió una vez y le entregó un expediente, delgado, sellado, marcado con franjas rojas de clasificación. Evan no lo abrió. Hall continuó de todos modos. Un alto funcionario del Departamento de Justicia fue secuestrado cerca de la frontera entre Arizona y México. Su esposa y sus 2 hijos también. Tenemos razones para creer que una nueva rama del cártel es responsable. El mismo cártel que desmantelaron hace 5 años. El aire parecía espesarse a su alrededor. El cártel de hace 5 años. El fantasma que nunca atrapó. Hall observó atentamente la expresión de Evans, como si estuviera midiendo las viejas heridas que se abrían bajo la superficie. «Te queremos en el equipo de recuperación. Tienes una experiencia que nadie más con vida puede aportar. Conoces sus métodos, sus raíces, su psicología. Conoces al hombre que los dirige». Evan apretó la mandíbula. Ranger se apretó contra su pierna, percibiendo el cambio. «No», dijo Evan. La palabra cayó como un martillo. Inmediatamente, sin dudarlo, Hall inhaló lentamente. «Señor Ward, esto es un asunto de seguridad nacional. No le estamos pidiendo que regrese a la Marina. Estamos pidiendo su experiencia». «No me necesitan», dijo Evan. «Tienen equipos enteros para esto». «Nosotros sí», respondió Hall con calma. «Ninguno de ellos entiende el cártel como ustedes. Ninguno sobrevivió al golpe que lo desmanteló. Ninguno puede predecir sus próximos movimientos. Se acabó con las predicciones», dijo Evan. «Se acabó con las operaciones y se acabó con ser la razón por la que muere la gente a mi alrededor». El peso tácito de esa frase pendía entre ellos, su esposa, su hija. Hall se suavizó un poco. «Evan, esto no es un castigo.
Es una oportunidad para detener a los mismos hombres que se llevaron a tu familia. La voz de Evan, Unk, se volvió baja y definitiva. Mi trabajo ahora es proteger lo que me queda. Ranger rozó la cabeza contra el muslo de Evan como para recalcar su punto. Hal exhaló y estudió al hombre frente a él. El dolor, la fuerza, los muros construidos demasiado altos. Finalmente, asintió. Tienes 48 horas, dijo. Piénsenlo. Si deciden ayudar, llamen al número que está en el archivo. Si no, nos marchamos. Sin decir una palabra más, los agentes se retiraron a sus vehículos y se marcharon, dejando solo un leve olor a humo de motor. Esa tarde, Evan regresó a su turno en la obra. El lugar era un laberinto inacabado de vigas de acero, montacargas, estructuras a medio construir y cajas de materiales apiladas como muros improvisados. Sus tareas eran rutinarias pero variadas. Revisar las identificaciones en la puerta. Recorrer la valla perimetral en busca de roturas o puntos débiles. Registrar las entregas de los camiones en un cuaderno desgastado. Probar las cerraduras de seguridad. Ayudar a los operarios a alinear la maquinaria pesada cuando fuera necesario. Redirigir a los trabajadores que se desviaban de las zonas restringidas de andamios. Trabajaba en silencio, con eficiencia, con el guardabosques pisándole los talones como una segunda sombra. Sin embargo, por muchas tareas que tachaba, su mente se negaba a tranquilizarse. Cada golpe metálico le recordaba a los puntos de ruptura. Cada siseo de los elevadores hidráulicos sonaba como disparos con silenciador. Cada eco bajo la estructura de acero lo traía de vuelta a los complejos selváticos que una vez invadió con el equipo SEAL 5. Lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en la mirada de Hal ni en la verdad de sus palabras. Esa noche, Evan se sentó en el borde de su cama mientras Ranger se subía a su lado. El perro le rozó suavemente el bolsillo con el hocico, el bolsillo donde Evan guardaba un objeto sencillo, una goma de pelo rosa descolorida. Sus hijas. Evan tragó saliva con dificultad. Los Rangers lo miraban con ojos dulces y conocedores, como recordándole quién era y quién seguía siendo bajo los escombros. Las horas transcurrían lentamente. Pasaron 2 días. Evan trabajaba, comía, dormía, pero cada movimiento le parecía mecánico, vacío. No podía escapar de la decisión que se le había impuesto, y por mucho que intentara ignorarla, la verdad permanecía. Algo en su interior ya había empezado a cambiar. La tercera mañana llegó con una neblina baja y ondulante que se aferraba a las fachadas de las tiendas como una advertencia que el pueblo se negaba a leer. Evan Ward regresó al restaurante con Ranger paseando a su lado, la puerta del perro firme pero alerta. Evan esperaba el mismo ruido silencioso, el mismo calor del café y los huevos, el mismo breve respiro del peso que cargaba, pero algo andaba mal en cuanto entró. La mesa, donde Juno Hart siempre preparaba servilletas y azucareros, estaba vacía. Su delantal, que solía tirar sobre el mostrador durante sus breves descansos, no estaba a la vista. El dueño, Frank Donovan, un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, con una barba canosa y rala y ojos azules cansados, notó a Evan de inmediato. La preocupación de Frank se notaba en la forma en que sacudía un paño de cocina entre sus dedos gruesos. No está, Evan, dijo en voz baja. No ha venido en 3 días. Frank no era solo dueño de un restaurante. Era un hombre que había vivido décadas de tormentas en pueblos pequeños, crisis financieras, peleas de borrachos, incendios e incluso 2 divorcios. Pero el miedo en sus ojos ahora era diferente. Muy pesado. Evan sintió una lenta opresión en el pecho. ¿3 días? Frank asintió, tragando saliva con dificultad. Salió de su turno temprano hacía 3 noches. Dijo que Maddox la estaba presionando otra vez por esa tierra suya. Dijo que necesitaba despejarse. Nunca regresó. Ranger dejó escapar un gemido bajo, dando una vuelta antes de mirar hacia la salida. Frank continuó. Mencionó algo más, algo que su padre le dijo antes de morir.
Dijo que el patio trasero era peligroso, como si algo estuviera enterrado allí. No sabía qué significaba. Evan no terminó su café. Ni siquiera se sentó. Salió del restaurante con Ranger trotando a su lado, con las orejas rígidas. Juno vivía en una pequeña casa azul desgastada a las afueras del pueblo, rodeada de pinos y una vieja cerca de alambre. El buzón colgaba torcido, con la pintura desconchada. Su auto seguía estacionado afuera, sin llaves. Evan conocía las señales incluso antes de llegar a la puerta. Entrada forzada, madera astillada cerca de la cerradura, una huella de zapato inclinada hacia adentro. Dentro, la casa era un desastre. Cajones abiertos de golpe, cojines rotos, papeles esparcidos. No era el caos de alguien corriendo. Era la violencia de alguien secuestrado. Ranger olfateó con fuerza las tablas del suelo. Su cola se tensó, su nariz trazando un camino hacia la puerta trasera. La abrió con el hocico y salió al patio. Evan lo siguió. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. El barro brillaba bajo la tenue luz del sol. Ranger se movió en círculos lentos y deliberados hasta que se congeló cerca de la cerca. Con el pelo erizado, los músculos tensos. Ladró una vez, agudo y urgente. Evan se agachó y los vio. Huellas pesadas. 2 pares de pisadas arrastrándose. Alguien había sacado a Juno por la puerta trasera, o algo peor. Evan apretó la mandíbula. Escudriñó el patio. Estaba silencioso, pero el aire se sentía mal, como si la tierra misma escondiera algo viejo y fétido. Recordó las palabras de Frank. Peligroso, algo enterrado, algo sobre lo que su padre le advirtió. Metió la mano en la tierra desgarrada con los dedos enguantados y apartó el barro, dejando al descubierto madera oxidada y piedra compactada. No eran formaciones naturales, sino construcciones antiguas, túneles antiguos. Se le endureció el pulso. Se puso de pie rápidamente, con la mirada oscurecida. Ranger se apretó contra él, percibiendo el cambio. Evan sacó su teléfono. Por primera vez en años, su voz sonaba a acero. «Salve», dijo cuando el hombre respondió. «Estoy dentro». Salve no habló al principio. Entonces, ¿qué pasó? Juno Hart ha desaparecido, dijo Evan. Su terreno tiene un punto de acceso. Algo antiguo. Algo que Maddox quiere. Algo por lo que tu cártel mataría. ¿Estás seguro? Encontré marcas de arrastre, una entrada forzada y a los Rangers detectando rastros de más de un hombre. Evan inhaló profundamente. Esto no es casualidad. Tenías razón. Se están moviendo de nuevo. La voz de Salve bajó. Podemos enviar un equipo allí en 20 minutos. No. Evan miró a Ranger, cuyos ojos ámbar se clavaron en los suyos. Iremos a por ti. Hubo una pausa. Guard. ¿Estás seguro? Por primera vez en mucho tiempo, murmuró Evan. Sí. Colgó. Ranger se acercó, rozando la cabeza contra la mano de Evan. El gesto fue suave, leal e insoportablemente familiar, el mismo consuelo que le ofrecía a Evan las noches que se despertaba, temblando por el recuerdo de su hija. Evan se agachó y sujetó el rostro de Rers con suavidad, mirándolo fijamente a los ojos firmes del perro. Nos vamos, dijo en voz baja y firme. Haremos esto juntos. La cola de Rers se movió una vez, firme en comprensión. Evan se irguió. Volveremos, amigo. Te lo prometo, y se lo prometo a ella. Entonces se alejó de la casa en ruinas, las huellas de barro y los fantasmas que surgían de la tierra bajo ellas. Llevaba consigo la promesa silenciosa de encontrar a Juno, de acabar con lo que Maddox había reavivado y de enfrentarse a la oscuridad de la que tanto había intentado escapar. La noche se cernía pesadamente sobre la pequeña casa de Evan Ward, una oscuridad densa e inmóvil que casi inspiraba respeto, como si el mundo comprendiera que se encontraba al borde de algo de lo que jamás podría regresar. Dentro de su dormitorio, una lámpara proyectaba un tenue resplandor naranja sobre el suelo de madera.
Evan se encontraba frente al viejo armario de madera que no había abierto en 5 años. Sus manos se posaron un instante sobre el pestillo metálico. La madera estaba desgastada, con los bordes astillados, y leves arañazos, marcas de años de mudanza entre bases, recorrían su superficie como cicatrices. Ranger estaba sentado a sus pies, con la cola inmóvil, sus ojos ámbar fijos en el rostro de Evan, presintiendo la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Evan abrió la cerradura. Las puertas se abrieron con un crujido. Dentro yacían los objetos de un hombre al que había intentado enterrar. Un portaplacas ligero y manchado de desierto. Un cuchillo Kvar grabado con la insignia del equipo SEAL 5. Una Sig Sauer P226 con una empuñadura que su palma aún recordaba a la perfección. Guantes tácticos ligeramente deformados por el tiempo. Un auricular de radio. Y en lo más alto, cuidadosamente doblada, una chama color arena, la misma bufanda que su hija una vez ató alrededor del cuello de Rers para que pareciera un verdadero héroe. Ella rió. Evan sacó la bufanda primero, la sostuvo entre sus dedos y luego la colocó suavemente sobre los hombros de Rers. El perro se quedó quieto, con las orejas bajas como si él también recordara las pequeñas manos que una vez lo tocaron. El resto siguió como un ritual. Ajustó las correas del pecho, probó las hebillas, deslizó el Kvar en su funda y engrasó el SIG con movimientos lentos y practicados. Cada clic metálico era un fantasma de su vida anterior golpeando las paredes de su conciencia. Pero no había vacilación. Ya no. Ranger yacía a su lado, con la barbilla sobre sus patas, pero con los ojos rastreando cada movimiento, cada correa, cada cargador cargado, cada respiración que tomaba Evan. El perro había presenciado estos preparativos cientos de veces durante misiones nocturnas en el extranjero. La familiaridad pareció tranquilizarlo para ambos. Al amanecer, Evan y Ranger despegaban en un helicóptero de transporte de la División de Respuesta Especial del FBI. El interior vibraba con el fuerte pulso de los rotores, ahogando la mayoría de los sonidos. Pero incluso a través del ruido, Evan observó al equipo que se unía a él. El subdirector Marcus Hall estaba sentado frente a él, con los hombros rígidos y una expresión de piedra. Hall parecía mayor bajo la intensa luz de la cabina. Su cabello plateado se acentuaba, con profundas arrugas alrededor de la boca, pero su mirada permanecía penetrante y pensativa, con una mezcla de gratitud y preocupación visible cada vez que miraba a Evan y Ranger. Junto a Hall se sentaba el agente Owen Price, cuya delgada figura estaba envuelta en equipo táctico. La barba oscura y la mirada entornada de Price le daban el aspecto de alguien que había pasado años bajo un sol inclemente y órdenes severas. Sus manos descansaban sobre su rifle con una familiaridad que denotaba raíces militares, aunque el instinto de Evans lo identificaba como un ranger del ejército, no de la marina. Junto a Price estaba la agente Susan Klene, la especialista en inteligencia del equipo. Su cabello rubio, largo hasta la barbilla, estaba cuidadosamente recogido detrás de las orejas, enmarcando un rostro de fría profesionalidad. Sus movimientos eran calculados, precisos. Revisaba su tableta repetidamente, informando al resto del grupo sobre los movimientos actualizados del dron térmico. Finalmente, estaba Miguel Espina, un oficial de enlace fronterizo de unos 30 y tantos años, de piel cobriza, ojos marrones cansados y un espeso bigote. Miguel vestía camuflaje desértico bajo un chaleco táctico, claramente acostumbrado al implacable terreno al que se dirigían. Tenía una firmeza cansada, como si la frontera le hubiera robado años de vida, pero hubiera dejado atrás a un hombre demasiado testarudo para rendirse. Cuando los ojos se posaron en Evan, reflejaban una sutil mezcla de curiosidad y reverencia. Las historias de lo ocurrido en el restaurante ya se habían extendido entre los círculos federales, pero Hall les había informado de mucho más que eso. Su papel en la derrota del cártel años atrás y el precio que pagó. Miguel rompió el silencio primero. Su voz era baja, acentuada, cansada. Encontramos también a la chica. ¿Ves a la camarera? Evan asintió una vez.
Encontramos a todos. Miguel se golpeó el pecho ligeramente con el puño enguantado, satisfecho. Horas después, el helicóptero aterrizó en una meseta árida del sur de Arizona. El aire relucía con calor a pesar del sol poniente y el viento azotaba el desierto. Evan y Ranger salieron primero, con el suelo crujiendo bajo sus botas. El equipo avanzó a pie por un terreno accidentado, marcado por antiguas rutas de contrabando. Utilizando drones termográficos y conversaciones de radio interceptadas, rastrearon la actividad de los cárteles al otro lado de la frontera. Días de persecución implacable. Avanzaron bajo la luz de la luna, con los rifles desenfundados, el Ranger agazapado, guiándolos por estrechos barrancos y cañones polvorientos con instintos más agudos que cualquier sensor. Los tiroteos estallaron sin previo aviso. Ráfagas cortas, enfrentamientos limpios. Ranger abordó a un vigía armado antes de que pudiera gritar una advertencia. Miguel arrastró a un agente herido a cubierto durante una emboscada. Price neutralizó a un francotirador oculto en una choza de arcilla desmoronada. Klene coordinó los barridos con drones durante sus avances. A pesar de todo, Hal avanzó con férrea determinación, con un liderazgo inquebrantable. Pero Evan se movía como un hombre poseído por un propósito, impulsado por 5 años de rabia y 5 días de temor. Cada paso más cerca de la frontera intensificaba la silenciosa tormenta en su interior. Llegaron al complejo del cártel la séptima noche. Una tosca fortaleza de muros de bloques de hormigón, portones oxidados, generadores diésel y el hedor a sudor y gasolina. Los guardias patrullaban el perímetro con rifles colgados perezosamente al hombro, confiados en que nadie se atrevería a desafiarlos allí. Se equivocaban. Usando la oscuridad como cobertura, el equipo irrumpió silenciosamente. Evan y Ranger se deslizaron primero por los pasillos interiores, manteniéndose entre las sombras, neutralizando las amenazas con precisión despiadada. Ranger derribó a un guardia que se abalanzó por detrás, apretando los dientes alrededor de la muñeca del hombre, dándole tiempo a Evan para atacar. Al final del pasillo, resonaron gritos. La familia estaba cerca. Juno estaba cerca. Llegaron a una puerta metálica reforzada. Klene y Price trabajaron juntos para romper la cerradura mientras Ranger gruñía abajo, pateando el suelo con ansiedad. La puerta se abrió de golpe y dejó ver una estrecha habitación de hormigón. Juno yacía atada en un rincón, magullada, aterrorizada, pero viva. Abrió los ojos de par en par al ver a Evan. «Viniste», susurró con la voz entrecortada. Evan no respondió. Solo cortó sus ataduras con manos temblorosas. En la habitación contigua, el funcionario del Departamento de Justicia y su familia se acurrucaban, asustados, pero ilesos. Un alivio invadió al equipo. Un alivio breve, agudo e inmerecido, porque se oyeron pasos atronadores tras ellos. Evan se giró. El líder del cártel entró en la puerta como si el destino lo hubiera llamado. Ancho de hombros, de unos 40 y tantos años, con una espesa cabellera negra peinada hacia atrás. Su rostro estaba curtido, duro, con profundas cicatrices de peleas pasadas grabadas en la frente. Sus ojos eran negros, desalmados, retorcidos por un odio más afilado que cualquier espada. Cuando habló, su voz se deslizó como veneno. «Ahí estás», gruñó. «Pensé que habías muerto con tu mujer y tu hijo». Algo dentro de Evan se quebró. Los dos chocaron en una violenta ráfaga. Cuchilló contra antebrazo, puño contra mandíbula, músculo contra recuerdo. La rabia impulsó la fuerza de Evan. El dolor agudizó su precisión. Ranger saltó justo en el momento en que el líder del cártel sacó una pequeña pistola Derringer de su cinturón, aferrándose a su muñeca con un mordisco feroz. Evan trabó el brazo, giró y estrelló al hombre contra el suelo de cemento con la fuerza suficiente para sacudir el polvo del techo. Un golpe, un giro, un golpe final. El hombre se quedó inmóvil. El fantasma finalmente había muerto. La voz de Hal llegó por la radio. «Guard, estado».
Evan exhaló profundamente y se estremeció. Se acabó. En cuestión de horas, Juno y la familia fueron evacuados a un lugar seguro. Maddox y sus ayudantes fueron arrestados en Estados Unidos, acusados de conspiración, corrupción, secuestro y más. Sus sentencias se acumulaban hasta superar los 100 años. Y bajo el cielo nocturno del desierto, con Ranger descansando a sus pies, Evan se dio cuenta de que el peso que había cargado durante 5 largos años había comenzado para levantar. La guerra que le robó a su familia finalmente había terminado. La luz dorada de la tarde se derramaba sobre la pista cuando el avión táctico se detuvo, con el calor brillando en la cubierta metálica. Evan Ward salió primero, todavía con el uniforme táctico manchado de polvo que olía a arena, pólvora y una batalla finalmente terminada. Detrás de él saltaba Ranger, el canino de 2 años con pelaje negro azabache enmarañado por el viento del desierto, un compañero musculoso y disciplinado cuyos ojos ámbar brillaban con una lealtad inquebrantable. La puerta del perro transmitía confianza, pero la sutil rigidez en sus patas mostraba el desgaste de los largos días y las noches más largas. Evan se inclinó, alzando a Ranger en brazos como si llevara a un soldado herido a casa. «Tranquilo, amigo», murmuró, con una voz más suave que la que nadie en el aeródromo le había oído jamás. El perro se apoyó en su pecho, exhalando un resoplido cansado pero satisfecho. Ya estaban en casa. 3 días transcurrieron en un torbellino de informes, comidas tranquilas y largos paseos por la propiedad de 1,2 hectáreas de Evans, donde los altos. El pino se mecía suavemente con la brisa del atardecer. Ranger se negaba a separarse de él, siguiéndolo de habitación en habitación con la silenciosa devoción de una criatura que entendía más de lo que las palabras podían expresar. Y entonces, un miércoles por la mañana, justo después del amanecer, vibró el teléfono de Evan. Era Juno Hart. Su mensaje era simple: «Gracias por todo. Si alguna vez tienes tiempo, me gustaría verte». Juno, joven de 26 años, con suave cabello castaño rizado en las puntas y piel cálida, besada por años de trabajo al aire libre, había cambiado desde la última vez que la vio temblando en una habitación cerrada. Siempre había habido fuerza bajo sus rasgos amables, pero ahora brillaba con más claridad, la serena resiliencia de alguien que había sobrevivido al terror y se negaba a ceder. Evan miró su mensaje un largo rato, con el pulgar suspendido, hasta que Ranger le dio un suave golpe en la rodilla con un suave gemido, animándolo a seguir adelante. Él respondió: «Pasaré». La pequeña casa de Juno se encontraba a las afueras del pueblo, rodeada de hierbas silvestres y los restos del antiguo taller de su padre. Esa noche, la cálida luz de la lámpara brillaba desde la ventana de su cocina. Al abrir la puerta, llevaba un sencillo suéter gris con flores, sus ojos brillantes pero vacilantes, como si dudara si abrazarlo o mantener una distancia respetuosa. Dentro de la acogedora cocina flotaba el aroma a café guatemalteco recién molido y un guiso cocinándose a fuego lento. Una pequeña mesa redonda estaba preparada para 2. Antes de que Evan pudiera decir una palabra, Ranger trotó directamente hacia ella, meneando la cola, apoyando la cabeza suavemente en su pie. Juno sonrió, arrodillándose para acariciarle el cuello. «Yo también te extrañé», susurró. Fue como el primer paso para sanar. Durante la cena, hablaron primero de cosas sencillas: su trabajo, las reparaciones de su casa, la gente del pueblo ofreciéndole ayuda tras su terrible experiencia, pero poco a poco las paredes se fueron aflojando. Juno habló de su padre, un hombre alto y curtido que la había protegido con fiereza hasta su muerte. Le contó a Evan sobre su infancia explorando el bosque, construyendo fuertes, soñando con viajar por el mundo, pero siempre sintiéndose atada por la lealtad a su hogar. Evan escuchaba. Realmente escuchaba. Cuando hablaba, hablaba de aspectos de sí mismo que rara vez compartía. Destellos de despliegues, el peso del liderazgo, el silencio insoportable tras perder a su esposa e hija. Su voz tembló solo una vez al hablar de la vieja cinta para el pelo trenzada que aún guardaba en el bolsillo de su chaqueta.
Juno se inclinó sobre la mesa y posó la mano sobre la suya. Suave pero firme. Sin preguntas, sin compasión, solo presencia. Ranger yacía acurrucado a sus pies, un cálido puente entre dos vidas heridas que intentaban reaprender la dulzura. Las tardes siguientes se convirtieron en una rutina tácita. Evan y Ranger los visitaban después del trabajo. Evan con sus polvorientas botas de construcción, Ranger avanzando con la alegría habitual. Juno preparaba café recién hecho, a veces preparaba la cena, a veces se sentaba con ellos en los escalones del porche, dejando que el crepúsculo cubriera sus tranquilas conversaciones. La risa de Juno, ligera, inesperadamente musical, se estaba convirtiendo en algo que Evan esperaba con más ilusión de la que quería admitir, y la forma en que pronunciaba su nombre con una mezcla de admiración y ternura despertaba emociones que creía enterradas. Para siempre. Una noche, después de que Evan arreglara una gotera en el techo de su porche, los dos se sentaron hombro con hombro, observando cómo el cielo se teñía de púrpura. Juno se metió un mechón de cabello suelto detrás de la oreja y luego apoyó la cabeza en su hombro, indecisa pero confiada. Evan se quedó paralizado, no por miedo, sino por asombro. Volver a ser necesitado, ser querido, tener un futuro. Había olvidado cómo se sentía. Su mano se movió casi por instinto, cerrándose suavemente alrededor de la de ella. Los dedos de Juno se apretaron en respuesta. En ese momento sagrado y quieto con los guardabosques durmiendo a sus pies, Evan sintió que algo se desprendía de su pecho, no dolor, sino liberación. Un aliento que había contenido durante 5 largos años. Los fantasmas eran más silenciosos ahora, el dolor era más suave, y en la firme presencia de Juno, sintió la primera frágil promesa de una vida más allá del dolor. Ya no caminaba solo hacia adelante. No esta vez. En la quietud después de la tormenta, cuando Evan finalmente encontró la paz en un lugar que nunca esperó, una verdad se alzó por encima de todo lo demás. A veces Dios nos envía a las personas que necesitamos mucho antes de que entendamos por qué. Un guerrero destrozado, una joven solitaria, un fiel perro policía que lleva el último latido de una niña. Y de alguna manera, entre las ruinas de la violencia y la pérdida, una nueva familia comenzó a crecer. Quizás ese sea el verdadero milagro. No las batallas ganadas, ni los enemigos derrotados, sino la forma en que el amor se abre paso por las grietas que creíamos que nunca sanarían. Y si observas detenidamente tu propia vida, quizá veas los mismos milagros silenciosos. Un amigo que se quedó, un desconocido que ayudó, un momento que te salvó cuando ni siquiera sabías que necesitabas ayuda. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la sanación es posible. Deja un comentario abajo. Cuéntanos desde donde nos ves o comparte un milagro que hayas visto en tu propia vida. Y si quieres escuchar más historias de valentía, redención y las maneras silenciosas en que Dios obra a través de la gente común, suscríbete al canal. Que el Señor te bendiga, te proteja y te guíe a través de cada valle oscuro hacia la luz que te espera al otro lado. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí.